Bien, hermanos, pues gracias a Dios por el mensaje, gracias a Dios por este mensaje de estos cantos, de estos himnos que nos enseñan la gran importancia, hermanos, de que nosotros estemos rendidos al Señor, que le busquemos, que le estemos esperando, proclamando la venida de nuestro Señor. Gracias a Dios por ello, hermanos. Y bueno, pues ahora vamos a tener también el estudio, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Aquí está apareciendo el título, que ya en unos momentitos más el hermano lo va a retirar. Pero antes de eso, hermanos, quiero darles un anuncio. Gracias a Dios, en verdad estamos muy agradecidos por lo que el Señor pues, nos ha permitido hasta ahora. Gracias a Dios por el apoyo que hemos recibido de nuestros hermanos, que hemos podido estar aquí en su casa y haberlo permitido, haberlo hecho un set de grabación. Y gracias a Dios por ello, gracias a Dios por lo que hemos podido tener en la semana, las cápsulas, cada uno de los hermanos, nuestro hermano Eric, nuestro hermano Baurín, nuestro hermano Heriberto, Christopher, que han estado participando, y otros hermanos más que pues también se están involucrando y participando. Gracias a Dios por la edición de esas cápsulas, gracias a Dios por todo lo que el Señor nos está pidiendo. Pero bueno, surgen necesidades, y una necesidad, hermanos, que tenemos, hay algunos hermanos que nos han comentado, hemos estado pues preguntando si han estado viendo las predicaciones, si han podido tener acceso, y hay algunos que no han tenido acceso, que no han podido el poderlas ver ni en Facebook ni en YouTube, y queremos, de ahí surge la necesidad. Quiero, hermanos, para aquellos hermanos que pues sepan hacerlo, aquí nuestro hermano Eric pues tiene mucho trabajo, alguien, hermanos, que nos pudiera ayudar para las predicaciones, poderlas fraccionar, ¿verdad? En audio, tenerlas en audio. En WhatsApp solamente nos permite cierta cantidad de megas, como son más o menos unos 16 megas los que se pueden mandar por WhatsApp, de tal manera que no se podría mandar toda la predicación. Entonces, para que sea en audio, pues hay que convertirla, hay que fraccionarla de alguna manera para poderla pasar y que algunos hermanos que no pueden verlo en Facebook y en YouTube, lo puedan estar escuchando. Así es que, si hay alguno de ustedes, hermanos, que nos quisiera ayudar, pues se los agradeceríamos. Eso también sería una bendición, de tal manera que otros hermanos puedan también no estarlo escuchando, que puedan estar, o al menos por medio de audio, ahí en WhatsApp puedan estar escuchando cada una de las predicaciones. Sin duda que ya no será en vivo, pero pues lo más pronto posible, después de que se haga, termine esta grabación y poderlo hacer para que ellos lo puedan tener esa accesibilidad, pues se los agradecería. Comuníquese conmigo, mándenme un mensaje, un WhatsApp. Y bueno, hermanos, para que esto pueda ser también, pues podamos utilizarlo de esta manera, y también que otros se puedan involucrar en el servicio al Señor, que es muy importante. Vamos a tener, hermanos, el tiempo de la enseñanza entonces, y quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias a Lucas, capítulo 22. Lucas 22, ahí donde tuvimos la lectura, hermanos, y que ahí nos ubiquemos, porque ahí vamos a estar estudiando, hermanos, este tema. Lucas 22, ¿sí? Ahí vamos a estar estudiando. Y bueno, hermanos, en esta semana, el estudio en casa de la carta a los Efesios, veíamos ahí del capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, estábamos viendo y estudiando cosas muy importantes, como que es necesario que seamos imitadores de Dios, como que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, como que las reprendamos, como que andemos como hijos de luz, ¿verdad? Que andemos en amor. Pero también ahí en el versículo 14 veíamos algo muy importante y que nos dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Lo recuerdan? El jueves lo estuvimos estudiando, lo vuelvo a leer. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo cual, hermanos, si bien pudiera ser una invitación para que aquellos que no conocen del Señor, para que aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vengan a Cristo y la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones, yo creo más bien, hermanos, por el contexto de lo que ahí Pablo está tratando, que es una exhortación para que los que conocemos del Señor despertemos. Aquellos que han sido vencidos por el sueño y han caído en un letargo espiritual, Pablo les está exhortando a despertar, a levantarse de esos muertos en donde ya Cristo nos liberó y nos dio vida, de tal manera que Cristo nos alumbre con su luz.
Lo cual es una exhortación, hermanos, que también podemos ver en otros pasajes. Ante la inminente venida, el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que no pierdan ahí en Lucas, hermanos, pero que vayamos a Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses 5, que ese es un versículo que leíamos y leímos muchas veces cuando estábamos estudiando. ¿Se acuerdan lo práctico de la vida cristiana? Que ya no lo terminamos por todo lo que ha sucedido, pero vamos a terminarlo, vamos a continuar estudiando este capítulo. Pero quiero que veamos, hermanos, y que recordemos lo que dice el versículo 4 al 6. Primera Tesalonicenses 5, 4 al 6, y dice así: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una vez más, dice el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Qué importante es esto. Y vamos también, por favor, a Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículos 11 al 14. Que también estudiábamos o leíamos en una de las predicaciones anteriores, que cuando veíamos, ¿será que Cristo ya viene? Romanos 13, versículo 11 al 14, y dice así: Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y una vez más el versículo 11 dice: Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, el diablo sabe lo que sucede cuando un cristiano despierta y se levanta de su letargo espiritual. Es por eso que busca de una manera constante y continua arrullarnos para que no nos despertemos, para que no nos levantemos, para que no dejemos ese estado de adormecimiento espiritual. Sin embargo, como podemos ver, no es hora de dormir. Ante todo lo que estamos viviendo, es tiempo de levantarnos del sueño, es tiempo de que velemos, es tiempo de que oremos, como Cristo se los dijo a sus apóstoles, ahí en Mateo 26, 41, que es un versículo conocido, y les invito a que lo digan conmigo de memoria, y dice: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo, hermanos, les había dicho a sus discípulos, en especial a Pedro, que iban a ser zarandeados como a trigo, e iban a ser probados fuertemente. Y quiero que vayamos ahí a Lucas 22, y que lo leamos. Versículo 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Y acompáñenme con la lectura. Dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor, hermanos, lo sabía y les había advertido a sus apóstoles, principalmente a Pedro, que iban a ser probados fuertemente. Sin embargo, y podemos ver, hermanos, en este pasaje, Pedro, al igual que todos los demás, decían estar dispuestos,
Si era necesario ir a la cárcel, si era necesario morir, morir por su Señor, morir por la causa de su Señor. Pero Cristo sabía que no sería así. Pedro, antes que el gallo cantara, como lo dice en Mateo 2 veces, le negaría 3 veces. Al igual que todos los demás apóstoles, se escandalizarían de él y saldrían huyendo. Sin embargo, a pesar de todo esto, el Señor Jesucristo les dice que Él había rogado por todos, pero principalmente por Pedro, para que su fe no faltase, para que ellos se mantuviesen firmes en medio de la prueba, porque iban a ser probados fuertemente, y les exhorta a ellos también a orar. No solamente nuestro Señor había orado por ellos, sino que les exhorta a que ellos también orasen. Miren lo que dice en Lucas, capítulo 22, ahí donde estamos, versículo 39 y 40, dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Me ayudan con el 40 que dice? Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Qué les dijo? Orad que no entréis en tentación. En otras palabras, Cristo les estaba diciendo, si su deseo es mantenerse firmes, si su deseo en medio de esta prueba que van a experimentar es no fallar, es ser leales, es hacer lo que ustedes están diciendo, es necesario que oren para que no entren en la tentación, que se fortalezcan en oración. Cristo, hermanos, no les exhorta a orar para no ser tentados. Las tentaciones van a venir. Es imposible, hermanos, no experimentar tentaciones en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo experimentó tentaciones. Así que no les estaba invitando a orar para no entrar en tentación, para no ser tentados, perdón. Les estaba invitando a orar para no entrar en la tentación. Y es que una vez que se entra en la tentación, es muy difícil el no ceder, el no caer, el no pecar. De tal manera que les exhorta, hermanos, a que ellos oren, a que busquen someterse a nuestro Padre Celestial, que nuestra carne puede estar bajo el control de nuestro Dios. Es la única manera de vencer. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Una vez más, ¿qué dice? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero es necesario que nos sometamos. Hermanos, esta es una promesa para la victoria. Esto es una promesa que el Señor nos da para que podamos resistir y podamos vencer. Pero ¿cómo se va a cumplir si nosotros no nos sometemos? Si nosotros no oramos, si no nos podemos bajo la autoridad de nuestro Dios, bajo su cobijo, si no nos fortalecemos en Él. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que podemos estar muy dispuestos, pero que nuestra carne es débil. Pedro y los apóstoles, hermanos, no pudieron cumplir su palabra porque se durmieron cuando debían haber estado velando. Porque no oraron como Jesús les invitó a que oraran. Miren lo que dice nuevamente Lucas 22, hermanos. Ahora versículos 41 al 46. Dice la palabra de Dios: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Usted es el 42? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿me ayudan? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Nuevamente el versículo 46, ¿qué dice? Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Este es el versículo base, hermanos, de nuestra enseñanza. Y quiero invitarle a que lo memoricemos.
Es un versículo que no está muy grande, es un versículo medianón, que creo que muy bien lo podemos memorizar, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo otras 2 veces y después vamos a fraccionarlo a fin de memorizarlo. Dice la palabra de Dios 2 veces seguidas. ¿Qué dice? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Una vez más. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Así es que vamos ahora a fraccionarlo, hermanos, y va a ser muy sencillo. Y les dijo, ¿por qué dormís? Hasta ahí, una vez más. Y les dijo, ¿por qué dormís? ¿Lo puede hacer ya sin ver? Y les dijo, ¿por qué dormís? Y luego, ¿qué dice? Levantaos, hasta ahí, levantaos, levantaos. ¿Lo unimos? ¿Qué dice? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos. Y la tercera parte, que va a ser la tercera parte de nuestro mensaje, de este sermón, que dice, y orad para que no entréis en tentación. Y orad para que no entréis en tentación. Y orad para que no entréis en tentación. ¿Lo unimos? ¿Qué dice? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una vez más, cuando doy la cita, Lucas 22:46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y bueno, en la iglesia muchas veces damos oportunidad para que lo dijeran. Y bueno, ustedes ahí en su casa lo pueden decir. Pero aquí también nuestros hermanos están ansiosos de decirlo, ¿verdad? Veo a Eric y Chico, ¿verdad? Con muchas ganas, ¿verdad? De poderlo decir de memoria. Así es que escúchenlo, no lo ven, pero aquí está, escúchenlo como dice el versículo. Yo estoy viendo que no lo está leyendo, ¿sí? Lo va a decir de memoria. ¿Qué dice Eric? Mateo 22:46. Lucas 22:46. Y les dijo, ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Se puso nervioso, ¿verdad? Y eso que está detrás acá de cámara. Muy bien. Ahora su papá dice, yo salgo a dar la cara por mi muchacho, ¿verdad? A ver el papá, ¿qué dice? Lucas 22:46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos para que no entréis en tentación y orad para que no entréis en tentación. Se puso nervioso, ¿verdad? Le echamos muchas flores, ¿verdad? Pero muy bien, muy bien. Ahora vamos a preguntarle también a nuestro hermano Baurín, que él también nos lo quiere decir. ¿Qué dice? Lucas 22:46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Muy bien. Y nuestro hermano Misraim, que también está hoy aquí ayudándonos. ¿Qué dice Misraim? Lucas 22:46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Lo decimos todos? ¿Me acompañan? Ahí ustedes desde su casa, ¿qué dice? Lucas 22:46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estas palabras, hermanos, se siguen escuchando hoy en día en labios de nuestro Señor. Lamentablemente, tristemente, Él sigue haciendo esta pregunta. Él sigue preguntando, ¿por qué dormís? Lo cual, hermanos, nos dice también, no es hora de dormir. ¿Por qué dormís? No es hora de dormir. No es tiempo para dormir. Es necesario, como dice el versículo, levantarnos y orar para que no entremos en tentación. Es por eso que le he puesto como título a nuestro mensaje, no es hora de dormir. ¿Por qué dormimos, hermanos? Vas a ser probado, vamos a ser zarandeados, como ellos mismos, como a trigo. ¿Por qué dormimos? Es necesario velar, estar vigilantes para no ser sorprendidos por las pruebas y las tentaciones que han de venir. Hermanos, estamos, como veíamos la semana pasada, frente a un tiempo difícil que ya se está experimentando y tal vez nosotros no tanto, porque gracias a Dios en nuestro estado, en Querétaro, los números de contagio aún no se han disparado y gracias a Dios por ello. Gracias por la misericordia de nuestro Dios. Pero como país, hermanos, estamos frente a una situación difícil y es necesario, hermanos, que no durmamos. No es hora de dormir. Y sobre esto me gustaría que estuviéramos hablando en esta mañana. Vamos a ver 3 cosas basadas en este versículo. Pero antes de continuar, hermanos, hagamos una oración y pongámonos en las manos de nuestro Dios. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en nuestro estado, porque aquí en Querétaro, Señor,
podemos ver que los índices de contagios aún no se han disparado y te damos gracias por ello. Gracias, Señor, es muy lamentable en verdad por las personas que han fallecido, por las personas que han partido, que están muriendo y no precisamente también, no solo por causa de esto, sino por otras razones. Es muy lamentable, pero aún así te damos gracias porque en comparación de otras naciones, Señor, nosotros aún no hemos experimentado la pandemia, esta situación, este virus de una manera fuerte. Sin embargo, Señor, estamos frente a ese peligro. Y es necesario, hermanos, Padre, que no nos durmamos, sino que velemos y que seamos sobrios. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes para que a través de este mensaje nosotros podamos tomar las decisiones que tristemente los apóstoles en ese momento no tomaron. Después tomaron y podemos ver cómo Dios los usó de una manera tremenda, grande. Dios impactó sus vidas y a través de ellos impactó otras vidas. Pero que en ese momento no las tomaron. Ayúdanos a nosotros, Señor, tomarlas en este momento. A no confiarnos. Ayúdanos a entender que no es hora de dormir, sino es necesario que velemos. Dirígenos en este estudio en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, no es hora de dormir. Y nuestro primer punto, hermanos, lo encontramos nuevamente en esa pregunta. Y les dijo, ¿por qué dormís? Esta pregunta, hermanos, no solo nos dice que no es hora de dormir, sino también que no debemos confiarnos. No es hora de dormir. Número 1, no nos confiemos. No nos confiemos. No perdamos de vista, hermanos, que aunque tengamos mucha disposición, la carne es débil. Tenemos una gran disposición de mantenernos firmes, de agradar a nuestro Señor, como veíamos la semana pasada, de estar quietos, de alegrarnos y gozarnos en el Señor, de andar dando pasos seguros y firmes, porque el Señor es nuestra fortaleza. Tenemos una gran disposición de no fallarle. Sin embargo, la carne es débil. Es por eso que Cristo les dice a sus apóstoles y les hace ver la gran importancia de velar y orar. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. Y es que, hermanos, nos dormimos precisamente cuando pensamos que a nosotros no nos va a suceder. Algo muy común de nuestra naturaleza. Pensamos, nos dormimos y nos confiamos pensando que a nosotros no nos va a suceder, como los apóstoles pensaban. Ellos mismos pensaban que lo que Cristo les estaba diciendo no les iba a suceder. Ellos estaban muy confiados, estaban muy seguros. Miren, recordémoslo nuevamente las palabras de Pablo. Lucas 22, 33, que quiero invitarles a que lo lean junto con nuestro hermano Eric, por favor, nuestro hermano Eric Chico. Él va a leerlo en voz alta y que lo lean, por favor, también con él. Lucas 22, 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjense, ¿qué le dijo? Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte también. Había mucha disposición. Escuchemos lo que dice Mateo 26, 31 al 35. Pueden buscarlo y leerlo junto con nuestro hermano Eric. Mateo 26, estoy nervioso, hermano. Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, de ti yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negaréis 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué es lo que insistían? Ellos hablaban y decían, Señor, no te vamos a fallar, no te vamos a negar, no nos vamos a escandalizar. Sea lo que pase, lo que suceda, nosotros nos vamos a mantener firmes. Si es necesario ir a la cárcel y tenemos que ir a la cárcel contigo, allá vamos a ir. Si es necesario morir, moriremos.
Sin embargo, nosotros conocemos la historia y podemos ver que eso no fue así. Ellos estaban confiados, estaban muy seguros en sí mismos y en lugar de velar y orar, se durmieron. Hermanos, es necesario que nosotros no nos suceda así. Hermanos, nos dormimos precisamente cuando pensamos que a nosotros no nos va a suceder. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros en esta situación que estamos viviendo. Satanás, hermanos, está trabajando fuertemente para zarandear a las familias en cuanto a la unidad. Satanás está trabajando fuertemente para zarandear a las familias en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, en cuanto a nuestra paciencia y demás emociones. Está trabajando fuertemente para zarandearnos en cuanto a la fe, en cuanto a nuestro Dios, para con nuestro Dios, en cuanto a nuestras debilidades. En general, hermanos, este mundo está siendo zarandeado por este virus y todo lo que está generando. Y por lo que vemos, seremos zarandeados aún más. Por lo que estamos mirando, cómo se están dando las cosas. Por lo que no nos debemos confiar. No nos debemos confiar. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 12, un versículo muy pequeñito, pero que nos dice una gran verdad, hermanos. Pablo les escribe a los corintios y les exhorta para que no se confíen. Escuchen lo que dice, Misraim lo va a leer, por favor. Primera a los Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, no es hora de dormir. No nos confiemos. Hermanos, nos dormimos cuando creemos que nuestro firme deseo de seguir al Señor es suficiente. Pensamos que con eso es suficiente, con tener ese deseo de mantenernos firmes, de querer no fallar. Miren lo que dice Mateo 26, 40 y 41. Mateo 26, 40 y 41. Léanlo por favor con nuestro hermano Baurín. Mateo 26, 40 y 41. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense qué pregunta muy importante les hace Cristo para que reaccionaran. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Porque cuando vino, ¿cómo los halló? Durmiendo. Y les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Qué me acaban de decir? Me acaban de decir que están dispuestos, si es necesario ir a la cárcel, si es necesario morir, hacerlo por mí. Pero no han podido velar ni siquiera una hora. Hermanos, ellos estaban confiados. Pensaban que con tener ese firme deseo de no fallar al Señor era suficiente. No nos confiemos, hermanos. Nos dormimos cuando permitimos que nuestras emociones nos dominen. Miren lo que dice Lucas 22. Lucas 22, 45. Y quiero invitarles, hermanos, a que lo leamos, por favor. Dice la palabra de Dios: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de ¿qué? De la tristeza. ¿Qué emoción es la que estaba predominando en ese momento en sus vidas? La tristeza. El Señor había abierto su corazón. Ya les venía diciendo y hablando de que era necesario que Él padeciese, que Él muriese en la cruz, que fuese entregado. Aquí les abrió y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Los apóstoles, sus más allegados, estaban ahí, lo habían escuchado. Ellos estaban tristes. Esa emoción los controló de tal manera que produjo en ellos sueño y los llevó a dormir. Hermanos, nos dormimos cuando permitimos que nuestras emociones nos dominen, nos controlen, nos confiamos. Nos dormimos cuando nuestras necesidades físicas son más fuertes que nuestras necesidades espirituales. Cristo dijo ahí cuando fue tentado en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y podemos ver que eso está respaldado por 40 días y noches de ayuno y oración, dependiendo al Señor. Sin embargo, los apóstoles antepusieron sus necesidades físicas. Miren lo que dice Mateo 26.
Mateo 26, versículo 42 y 43. Mateo 26, 42 y 43. Y les invito por favor, hermanos, a que lo leamos juntos. ¿Qué dice? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hermanos, no es hora de dormir. No es hora de dormir. No, hermanos, nos dormimos cuando anteponemos nuestras necesidades físicas ante nuestras necesidades espirituales. Ellos tenían una necesidad física, sí, es cierto. Sus ojos estaban cargados de sueño. Estaban cansados, sin duda también. Sin embargo, había una necesidad espiritual que atender, que era velar y orar, fortalecerse, pues iban a ser zarandeados como a trigo. Para quitar la paja, Satanás iba a aprovechar para zarandearlos. Sin embargo, ellos antepusieron su necesidad física. Hermanos, no nos confiemos. Nos dormimos cuando otros oran por nosotros y nosotros no oramos. Nos dormimos, nos confiamos cuando otras personas están orando por nosotros y nosotros no oramos. Y nosotros no buscamos el rostro de Dios. Y nosotros no dependemos de nuestro Señor. Personas están intercediendo por nosotros, están orando, están clamando para que el Señor nos cuide, nos guarde, nos fortalezca, para que el Señor haga su obra en nosotros. Y nosotros no oramos. Eso es lo que le pasó a ellos. Miren, Lucas 22. Lucas 22, 31 y 32. Aquí mis hermanos que están, ¿verdad?, detrás de cámara, van a leer esta porción. Por favor, les invito a que lo lean con ellos. Lucas 22, 31 y 32. ¿Qué dice? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Simón, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo, Cristo le está diciendo, yo he rogado por ti. Cristo estuvo orando por Pedro, al igual que por todos los demás. Cuando Cristo se levantaba muy de mañana y se apartaba a un lugar desierto y ahí oraba, sin duda que estaba orando por ellos, intercediendo por ellos. Después de un largo día de trabajo, cuando él mismo se apartaba también para orar, una de sus peticiones eran también sus apóstoles y sus discípulos. Y así en cada momento oraba por ellos. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Hermanos, muchos están orando por nosotros, pero nosotros nos dormimos, nos confiamos cuando ellos oran y nosotros no oramos. No es hora de dormir, hermanos. Es necesario que velemos y seamos sobrios. Nuestro adversario, el diablo, anda al acecho. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. ¿Quién se descuida? ¿Quién se duerme? ¿Quién se confía? Hermanos, necesitamos velar. Necesitamos ser sobrios. Más en este tiempo, no es hora de dormir. Número 1, hermanos, no nos confiemos. Número 2, levantémonos. ¿Por qué dormís? Dice el versículo. Levantaos. ¿Por qué dormís? Levantaos. Es necesario, hermanos, levantarnos para poder velar y estar despiertos. ¿Qué pasa, hermanos, si usted se despierta? Si usted se despierta y en lugar de levantarse se queda en su cama y todavía cobijado, ¿verdad? Que ahorita, híjole, con el calor, lo único que quiere es no tener nada, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si uno en lugar de levantarse se queda acostado? ¿Qué va a pasar? ¿Usted se va a ponerle a leer la Biblia y se va a poner a orar? No, ¿qué va a pasar? Nos vamos a volver a dormir, lo más seguro, ¿cierto?
A menos que tengamos el celular y empecemos. Es uno de nuestros malos hábitos que está surgiendo hoy en día, ¿o no? Uno se despierta y luego el celular, ¿verdad? Y ahí está uno con el celular. Eso es algo que debemos de quitarnos de nosotros. Pero la realidad es que si nosotros nos despertamos y nos quedamos ahí, la tendencia es, o el peligro es, que nos vamos a volver a dormir. Necesitamos, ¿qué? Levantarnos. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo. Levantaos. En lo espiritual, hermanos, sucede lo mismo. Si solo decimos, sí, ya me voy a despertar, ya me voy a poner las pilas, ya voy a activarme, ya voy a tomar cartas en el asunto, pero no nos levantamos de nuestro letargo espiritual, no nos activamos, no hacemos lo que Dios quiere, no hacemos los ajustes, hermanos, nos volveremos a dormir. Nos vamos a volver a dormir, hermanos, como muchas veces ha pasado, ha sucedido. Si queremos levantarnos, hermanos, debemos desechar las obras de las tinieblas, vestirnos del Señor y no proveer para los deseos de la carne, como leíamos ahí en Romanos, capítulo 13, del versículo 11 al 14. Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y luego dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y luego al final dice que no debemos proveerles, hermanos, a los deseos de nuestra carne. Hermanos, qué importante es esto. No es hora de dormir, no nos confiemos. No es hora de dormir, levantémonos. Y número 3, la tercera parte de nuestro versículo, lo podemos decir. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una vez más. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la tercera cosa que debemos de hacer? Orar. Necesitamos orar. Número 3, no es hora de dormir. Oremos. El hecho de levantarnos, hermanos, de nuestro letargo espiritual, no es para simplemente sentirnos mejor y confiarnos nuevamente. Es para orar, para depender del Señor y fortalecer nuestro espíritu, de manera que cuando las tentaciones lleguen, cuando seamos probados, podamos resistir y no ceder ante ellas. Cuando nuestra vida sea zarandeada, nosotros nos podamos mantener firmes y podamos dar fruto al Señor. Que nuestro carácter, hermanos, pueda ser forjado por el Señor, de tal manera que cuando lleguen esos tiempos, nosotros podamos estar firmes. No hay mejor manera de velar, hermanos, más que orando. No nos olvide, hermanos, no nos olvidemos que estamos en una lucha espiritual, continua y constante. No hay día en el cual no estemos luchando. Y hay momentos de prueba en donde esa lucha se intensifica, se agrava. Es necesario orar, como Pablo les escribía a los efesios, que se fortalecieran en el Señor. Vamos para allá, hermanos, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. En el versículo 10. Efesios 6, versículo 10. ¿Ya están ahí? Amén. Efesios 6, versículo 10. Pablo, hermanos, después de que les escribe esta carta y toca varios asuntos, él da este versículo que es como si dijera, bueno, ante todo esto es necesario esto. Sin esto, todo lo demás no es posible. Es por eso que dice en el versículo 6, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ante todas estas cosas, ya que se requiere eso, por todo esto es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No olvidemos que hay una lucha y que no será fácil. Es por eso que les dice en el 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y miren el 12, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, el 13,
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la prueba, en el día de la adversidad, en el día de la tentación, en ese momento cuando esté siendo probado, cuando esté siendo zarandeado. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y luego habla de la armadura. Por favor, ustedes el 14, ¿qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero hermanos, esto requiere aparte algo también muy importante. El versículo 18 es un potencializador de todo lo anterior. Que sin esto, lo demás, hermanos, no va a surgir el efecto que debe de surgir. Fíjense lo que dice, hermanos, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuevamente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, no hay mejor manera de velar que en oración, que hacerlo en oración. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual, de tal manera que necesitamos recurrir a esos recursos espirituales, como la palabra de Dios, como cada una de las partes de la armadura, como la oración. Como la oración. Hermanos, el fin de todas las cosas está cerca. ¿Qué debemos de ser, hermanos? Debemos de velar y debemos de orar. Miren lo que dice Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, 7. Primera de Pedro 4, 7. Dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Una vez más, ¿qué dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, necesitamos orar. En tiempos de prueba es necesario orar más intensamente. Ahí en Lucas, hermanos, capítulo 22, podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hacía cuando la prueba se intensificaba? Fíjense, hermanos, ayúdenme a leer el versículo 44. ¿Qué dice? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, el tiempo de la prueba en la vida de nuestro Señor Jesucristo estaba en el punto clímax. En el punto clímax. Se había intensificado esa prueba, esa lucha en donde Él estaba diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sin duda el enemigo y los demonios lo estaban atacando con diferentes pensamientos, sentimientos que querían apoderarse de Él. Él estaba luchando, pero dice la palabra de Dios, que estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. Hermanos, no es hora de dormir. Es necesario, hermanos, que velemos, que no nos confiemos, que nos levantemos y que oremos. Es por eso, hermanos, que quiero invitarles a que cada día de esta semana y las que vienen, intensifiquemos la oración. Yo sé que ustedes están orando y que en su tiempo devocional y de comunión con el Señor están orando. Pero yo quiero invitarles, hermanos, a que intensifiquemos esa oración. Que cada uno de los días podamos dedicar un tiempo especial para orar de una manera especial por cada una de estas necesidades, por nuestras debilidades, por nosotros mismos para que el Señor nos ayude, nuestras necesidades de nuestra familia, pero también por otros, y por la situación, y por lo que está sucediendo, y por la iglesia, hermanos, que oremos cada día.
Así es que quiero invitarles, hermanos, ahorita se van a apagar las luces, aquí sigo yo, y va a aparecer una diapositiva, porque quiero ahí mostrarles, hermanos, la invitación para orar cada día. Que cada día, hermanos, oremos por cada una de las cosas, hermanos, no es hora de dormir. El versículo nos dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es por eso que quiero invitarles a que el lunes sigamos orando, hermanos, por los hijos, por nuestros hijos. Ya ustedes tienen las peticiones, tenemos ahí diferentes peticiones. Dediquemos a orar por ellos, intensifiquemos, hermanos, no nos durmamos. Los martes, que ya también le asignamos, ¿verdad? Que sigamos orando por los matrimonios, por cada uno de esas peticiones. Que el Señor nos dé la victoria, que nos mantengamos firmes, que podamos salir más que vencedores. Los miércoles, hermanos, que oremos por los hogares, por nuestro hogar, por nuestra familia, ¿verdad? Y ahí también vamos a tener varias peticiones que son las que estuvimos orando en la cadena de oración. Los jueves, que lo dediquemos a orar por la iglesia. No solamente la nuestra, sino que oremos también por todas las demás iglesias en general, ¿verdad? Por las diferentes necesidades, las peticiones que tenemos, pero principalmente por nuestra iglesia. Ahí vamos a estar orando por peticiones personales. Este jueves ya comenzamos a distribuir una lista de oración que tenemos por peticiones personales. Y si usted tiene una petición personal por la cual quiere que oremos y la añadamos a esta lista que vamos a estar orando todos los jueves, hermano, les invito a que nos lo hagan llegar. Puede ser con mi esposa, con Lucy, puede ser conmigo, puede ser con Heriberto, que él nos está ayudando a hacer la lista, ¿verdad? Esta lista de oración con su esposa Sonia. Pueden hacerlo llegar o al correo de la iglesia. Ustedes lo tienen ahí en la página, ahí está. Háganlo llevar, háganoslo llevar. ¿Qué es lo que tiene que llevar? Su nombre y la petición. ¿Qué es lo que pide? Para que nosotros sepamos quién es el que está pidiendo. Por favor, su nombre completo. Los viernes, hermanos, les invito a que estemos orando, hermanos, por el personal médico. Que hay algo, es el vaso. Por el personal médico, ¿verdad? Que podamos estar orando, hermanos, que son los que ahorita están al frente de la lucha. Por las enfermeras, por los doctores, las doctoras, por todos los que están ahí, ¿verdad? Dentro, los que están en el almacén, los que están en la entrada como vigilantes, como guardias, los que están en trabajo social. Todo el personal, todos los que están ahí, hermanos, estemos orando. Tenemos conocidos, gracias a Dios, por nuestra hermana Graciela. Ella es enfermera, ¿verdad? Al igual que nuestra hermana Leti, ¿verdad? Y gracias a Dios porque el Señor las ha guardado, el Señor les ha ayudado. Pero estemos orando también por otras personas. Tengo una tía, se llama Leti, les pido que estén orando, ella es doctora y también está ahí luchando, hermanos. Estemos orando por cada una de esas personas. También, hermanos, los sábados estemos orando por la administración del tiempo. Qué difícil, hermanos, es esto. Administrar nuestro tiempo. El estar en casa, se está acostumbrados a estar la mayor parte del tiempo fuera de la casa. De tal manera que ahora que estamos estando en casa, muchos no saben qué hacer con ese tiempo. Es importante saberlo administrar. Y hay varias cosas en relación a ello que necesitamos orar. Los niños se están impacientando, los adultos de la misma manera, los jóvenes ya quisiéramos salir, pero tenemos que administrar nuestro tiempo de manera correcta. Hermanos, esto es un tiempo en el cual Dios está permitiendo para que nosotros hagamos ajustes y que usemos este tiempo que el Señor nos está dando para provecho. Como nos lo dice la palabra de Dios ahí en Efesios 5. Que mirad cómo andemos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y los domingos, hermanos, hoy, que ya va a aparecer, en un momento más se va a subir ahí las peticiones, que estemos orando, hermanos, por las naciones, principalmente por nuestro país y estados, en donde el número de contagios se ha multiplicado. Y hay varias peticiones, hermanos, por las cuales es importante estar orando. No son las únicas las que van a estar ahí en esas listas de oración, hay más, ¿verdad? Y usted puede hacer también su lista de oración tocante a esto y orar por más cosas, inclusive compartirlo para que todos podamos estar orando por eso. Pero hermanos, yo quiero que intensifiquemos la oración, que estemos orando por eso. Gracias, hermano. Esto va a aparecer, hermanos, también ahí en la página. Lo vamos a tener ahí, hermanos. Esto va a aparecer ahí. Lo van a tener ustedes, este calendario de oración, hermanos. Pero ante esto que está sucediendo, hermanos, es necesario que no nos durmamos. No nos confiemos. Levantémonos y oremos. ¿Qué dice, hermanos, Lucas 22:46? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una vez más, el hermano Eric me distrajo. ¿Qué dice? Lucas 22:46. Y les dijo,
¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, no nos confiemos. Levantémonos, oremos. Padre bendito, gracias Señor te damos porque a través de tu palabra podemos ver que estos tiempos de prueba, en donde muchas veces somos zarandeados, son necesarios. Son de provecho si nosotros tomamos la decisión de amarte y buscarte, depender de ti y hacer lo correcto. Son tiempos en los cuales, Señor, tenemos la oportunidad de poder ser perfeccionados, de que tus planes y tus propósitos se lleven a cabo. Ayúdanos a no dormirnos. Ayúdanos a despertar. Ayúdanos, Señor, a no confiarnos. Ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a activarnos, Ayúdanos a intensificar la oración. En este tiempo es necesario que estemos orando más intensamente, que estemos dependiendo de ti, que no bajemos la guardia para que el enemigo no se salga con la suya. Ayúdanos, Padre bendito. Te quiero pedir por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras familias, por cada una de las personas que están mirando esta predicación, que está escuchando este mensaje, para que tú le ayudes, para que nos ayudes, para que podamos llevar a cabo este mensaje, que lo pongamos en práctica. Y si hay alguien, Señor, que ha estado en un letargo espiritual, que ha estado adormecido, que ha estado espiritualmente dormido, que tú le ayudes a despertar, porque es ya tiempo de levantarnos del sueño. Yo quiero pedirte, hermano, a ti hermana, a ti amigo, que estás mirando este mensaje. Si tú reconoces que hay un adormecimiento espiritual en tu vida, que tomes la decisión de levantarte. No te confíes, levántate, actívate, haz la voluntad del Señor, ora, intensifica la oración. Y si aún no tienes a Cristo en tu corazón, esta es la oportunidad para que tú le abras la puerta de tu corazón a Cristo y le invites a entrar. Él está llamando a la puerta de tu corazón queriendo entrar. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted quiere recibir a Cristo, le invito a que usted haga esta oración conmigo. Que la repita. Reconozco que soy pecador, Señor Jesucristo. Te pido perdón por mis pecados. Creo que tú moriste en la cruz por mí. Te abro la puerta de mi corazón. Te invito a que entres, me salves y me des el regalo de la vida eterna. Gracias, porque así como lo has prometido en tu palabra, sé que lo has hecho. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este mensaje, las palabras de nuestro Dios. Y quiero invitarles, hermanos, a que no perdamos de vista este mensaje. Lucas 22:46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a continuar con el programa, hermanos.